nuevamente con nosotros en este ciclo de Media Ayuda, que hoy tenemos el agrado de contar con la gente de San Martín Suárez, que les agradecemos mucho por su ayuda. Tenemos dos personas especializadas en este tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con impuesto a las ganancias. Sí, tenemos a Leonel Zanotto, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades, contador público, licenciado en Administración de Empresas y especialista en tributos en la UBA, nada más y nada menos. Él es socio de San Martín Suárez, Buenos Aires, en lo que tiene que ver con el Departamento de Taxi Legal. Y lo va a acompañar también Sonia González, que es asociada del Departamento de BPO de Sueldos de San Martín Suárez, Buenos Aires, y es técnica en relaciones laborales. Eh, Como siempre, les vamos a pedir que los micrófonos se mantengan muteados para evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a comenzar con una exposición de Leonel, que nos va a comentar cómo es este nuevo régimen. Y después vamos a abrir un espacio a preguntas y dudas, donde ustedes van a poder o bien hacerlas a través del chat, donde las vamos a ir leyendo en orden, o bien levantando la mano. Ahí abajo tienen un botón de levantar la mano y les vamos a habilitar la posibilidad de que hagan la pregunta in voce, ¿sí? Así que, sin nada más que agregar, Leonel, Sonia, los dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas Muy gracias. buenos días para todos. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Bueno, nos ha tocado hoy tratar en detalle este tema que lo tenemos encima, así que con el tema de las liquidaciones de sueldo, ahí la invitamos también a Sonia, que es asociada de nuestro departamento de BPO Sueldos, porque es quien está ahí batallando con todo este tema en las empresas. Lo mío va a ser más un análisis teórico-técnico, pero también un poco traerles lo que hemos hablado con otros colegas, lo que han opinado las autoridades fiscales de esta implementación, de este verdadero cambio de sistema, porque la realidad es que es un verdadero cambio, es un cambio muy importante en la determinación del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Eh, Desde ya les anticipo y no les quiero pinchar la ilusión, pero la cuarta categoría sigue más vigente que nunca. Esto lo digo en todas las charlas porque esto de que eliminamos la cuarta categoría, bueno, es una expresión de deseo y vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. Vamos a segmentar en la mañana de hoy la charla en dos partes, ¿sí? Y bienvenidas las preguntas que puedan ir haciendo. La realidad es que tenemos una muy breve presentación preparada con Sonia que vamos a ir charlando, pero lo rico me parece a mí del encuentro del día de hoy es que podamos atender dudas que ustedes tengan en la medida de lo posible. Ustedes piensen que en cierto punto muchas de las inquietudes y las dudas que ustedes tienen son también algunas dudas que todavía nosotros tenemos y obviamente ha llegado el momento de tomar partido, de tomar ciertos criterios e interpretaciones porque estamos con las liquidaciones encima. Hay dudas que lamentablemente hoy no están del todo claras, como siempre pasa en la Argentina, Para qué variar. raro, ¿no? Qué raro, che, que acá las normas son tan claras. Pero bueno, con lo cual vamos a tratar de dar algo de luz a algunas cosas que sí me parece que sí son bastante claras dentro de este Frankenstein que ha quedado de año 2023, bastante peor que el del 2022 y bastante peor que el del 2021, porque también veníamos con parches en años anteriores a partir de la vigencia de la ley 27617, que fue Año la a que año se va incorporó esto. incrementando la complejidad, ¿no? Claro, tal cual. Con lo cual, bueno, este sistema se terminó de complicar. Esperemos que creo yo que el aliciente de la norma del 2024 nos va a dar cierta simplificación a quienes liquidan sueldos y a quienes están al frente de esto, más allá de que ahí Es todavía nuestro también está deseo, pendiente. Leo. Yo estoy seguro que sí. Probablemente vengan nuevos problemas, pero digamos, los problemas que teníamos en los últimos 3 años deberían tender a desaparecer. Como les decía, entonces, vamos a segmentar la charla en dos partes. Vamos a ver primero todo lo que tiene que ver con lo que nos queda de este año 2023, que estamos ahí llegando a las rastras, y cómo vamos a cerrar el año y qué cosas todavía quedan inconclusas respecto al 2023. Y vamos a hablar un poquito de la recientemente sancionada ley 27725, que modifica la ley de impuesto a las ganancias y crea lo que llamamos un impuesto cedular nuevo para las rentas de relación de dependencia.
obviamente, como les dije hace un ratito, pendiente todavía de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y por parte de la AFIP, así que habrá que estar bastante atento a los próximos meses, en especial a lo que venga después de las elecciones, en donde seguramente en los primeros días venga una batería de modificaciones y de cuestiones que van a probablemente a aplicar a este universo de contribuyentes. Así que bueno, yo les voy a compartir esta presentación que preparamos. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Bueno, a ver. Vamos a arrancar simplemente para entrar en calor con cómo ha quedado este año en una línea de tiempo, ¿no? Eh, Básicamente empezó allá por enero de 2023 el año con una actualización automática propia de la ley 27617, en donde el piso de tributación era 404.062 pesos brutos. Es decir, todo aquel que ganaba menos de ese valor bruto estaba por fuera de la tributación de cuarta categoría y tenía una deducción especial incrementada que hacía que la ganancia sea cero, ¿no? Ese tramo de 404 duró hasta abril. El Poder Ejecutivo, haciendo uso de una facultad de poder actualizar antes ese piso, en el mes de mayo, el mes de abril, aplicable a mayo, se publica el decreto 267, que en el tramo de mayo a julio aplica el piso de tributación de 506.230. ¿Sí? Es decir, pero para rentas devengadas a partir de mayo. Una nomenclatura que ya el propio Poder Ejecutivo había utilizado en años anteriores, en donde ya empezó a mezclar el concepto del devengado con el concepto del percibido. Atentos con esto, y primer tip importante, no se modifica el criterio de imputación de la renta en el impuesto a las ganancias, sigue siendo el criterio del percibido. Eso es un criterio legal, es un criterio que viene por la ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que se aplica? O digamos, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son las reglas de la determinación del impuesto en función si es una renta devengada en tal o cual mes, es decir, qué tipo de deducción especial incrementada voy a aplicar, pero la renta se sigue imputando en función del percibido, ¿no? Y es ahí Perdón, donde aplica la retención. perdón, Leo, Sí, acá por ahí algo como para explicarlo de alguna manera. Primero tenemos que ver el devengado para saber en qué beneficio estamos, en qué tramo del beneficio estamos, y luego para hacer el cálculo real y definitivo del impuesto, vamos a ir por el percibido, ¿sí? exacto. Siempre fue así. Lo que se incorpora a partir de todas estas modificaciones es el devengado para saber en qué tramo estamos del beneficio. Para esta época todavía tenemos tres grandes sujetos, ¿no? Los que están excluidos, que cobran menos de estos montos, los que tenían una deducción especial que los favorecía y pagaban un poquito menos del impuesto, y los que seguían con la vieja regla del impuesto a las ganancias, que no tenían ningún beneficio. Exactamente, exactamente. Pero en definitiva, lo que ocurrió en la primera parte del año es muy parecido, como dice Sonia, a lo que ocurrió también en el 2022 y en el 2021, en donde por efecto de la inflación el Poder Ejecutivo tuvo que salir a oxigenar a los empleados en relación de dependencia con incrementos en este piso de tributación por decreto, ¿no? Con facultades delegadas por la ley. eh, pero aplicable a partir de las rentas devengadas a partir de mayo. Esto duró hasta julio, en el mes de agosto se aplicó un nuevo piso que solamente duró 2 meses, que es el del decreto 414, que es el de 700.875. Ese, insisto, mismo sistema que en años anteriores, seguía estando hasta este momento el beneficio de la tributación reducida, es decir, los que superaban los 700.000 pesos tenían ahí un tramo 2, digamos, un tramo intermedio, en donde había una deducción especial incrementada, pero que no hacía que la ganancia fuese cero, ¿sí? Y ahí es donde aparecen esas tablas con progresión matemática, que a medida que yo me voy acercando al tramo superior, el beneficio cada vez es menor, ¿sí? Este, y bueno, y ya después empiezo a tributar, ¿no? Digamos, cuando me salgo del tramo. En paralelo con este beneficio de los 700.000 pesos del decreto 414, sale el decreto 415, que aumenta así de un saque las escalas en un 35%, las del artículo 94 de la ley. Este incremento así a lo bruto en un saque, bueno, en mi opinión, tiene que tener una ratificación legal, ¿sí? Porque esto
el Poder Ejecutivo ahí tiene la facultad de modificar y de encomendar modificaciones a la FIP en las escalas para el régimen de retención de cuarta categoría, pero no así para la determinación del impuesto anual. Con lo cual, el impuesto anual es el que surge de la ley. Entonces, ahí, y por eso es que el proyecto de ley de presupuesto, que todavía no está aprobado, viene a proponer el incremento o la modificación en las escalas. Hasta acá, mismo sistema, digamos, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, pasaron las PASO. Pasaron las PASO, pasaron cosas, y ahí empezaron a aparecer una batería de medidas post-PASO, entre ellas, que ya las comentamos en un webinar anterior, entre ellas aparece este famoso decreto 473 del 2023, que establece un nuevo esquema de tributación, eh, y sube exponencialmente, bastante significativamente el piso a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, ¿sí? Que en el momento de la publicación de la norma esto era un valor equivalente a 1.770.000 salarios brutos, de salario bruto. Hoy, como el salario que se toma es base octubre, de acuerdo a la normativa, estamos en un valor de 1.980.000, ¿sí? Y ese es el valor que vamos a tomar para estos 3 meses, conforme lo que dice la normativa. Acá hago un paréntesis ya y hago un doble clic. En algunas charlas, y voy a ir comentando algunos comentarios que ha dado la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, en distintos ámbitos profesionales. Ahí en varias oportunidades le han planteado la posibilidad de actualizar el tema de los 15 salarios mínimos vitales y móviles para los meses de noviembre y diciembre, puesto que el salario mínimo vital y móvil de noviembre y de diciembre ya es distinto. Ya es otro valor, ¿sí? Pero la normativa de impuesto a las ganancias, por lo menos hasta ahora la que está vigente, toma todo a base octubre, ¿sí? Para estos 3 meses. Primer concepto importante que tienen que llevarse el día de Otro hoy. tema, otro punto importante es que nos quedamos solamente con 2 poblaciones, ¿sí? Antes teníamos 3 poblaciones: el que no pagaba impuesto a las ganancias, el que pagaba menos, un poquito menos de impuesto a las ganancias por tener esta deducción incrementada del tramo 2, y el que pagaba, como siempre, el impuesto. Ahora nos quedamos con 2 poblaciones a partir de octubre: aquellos que no pagan impuesto a las ganancias y aquellos que pagan impuesto a las ganancias. O sea, el tramo 2 desaparece, ¿sí? Sí, A partir de eso, octubre. eso ahora lo vamos a ver en profundidad. Es verdad lo que dice Sonia, el beneficio del segundo grupo de esta tributación reducida desaparece para estos últimos 3 meses del año. Esa tabla progresiva matemática que yo les contaba hace un ratito, lo trataron de subsanar con otra cosita, con otra modificación que ahora lo vamos a mostrar en un ratito. Pero bueno, hasta acá un poco cómo nos quedó el año. Este Frankenstein anual, ¿sí? Después lo tenemos que traducir en una liquidación anual. Eh, Hasta el día de hoy, y Sonia acá no me deja mentir, no tenemos posibilidad de hacer el famoso formulario 1357 del periodo fiscal 2023. Vamos a suponer que tengamos una liquidación final y que quiero armar la liquidación final de un empleado. Hoy no tengo la posibilidad sistémica, digamos, de armar ese formulario. No sé, Iso, si quieres Exacto. comentar. AFIP todavía no sacó la nueva versión del formulario. Recuerden que los formularios 1357 se deben subir al cuarto día hábil de la desvinculación a la página de la AFIP para que el empleado pueda tenerlo disponible en su CIRADIC, para que lo pueda informar a su nuevo empleador. Hoy estamos imposibilitados de subirlo porque no sacaron la nueva versión. Yo supongo que deben estar imaginándose cómo hacer este análisis. Pero bueno, si antes ya teníamos 3 hojas del 1357, me imagino unas 5 o 6 hojas ahora. Porque, claro, a ver, Para poder informar. el problema es que el año ha quedado partido. Y bueno, y ahora sí les quiero introducir tal vez el cambio más importante que tiene toda esta batería de normas del año 2023, que es que además de tener distintos pisos de tributación a lo largo del año, tenemos también distintas escalas, ¿sí? Un sistema diferente de escalas para determinar el impuesto. Y eso sí es nuevo. Eso sí no se aplicó o es distinto a lo que pasó en el año 2021 y en el año 2022. Eh, ¿Cómo se modifica la determinación de las retenciones del impuesto a las ganancias para empleados? El año va a estar partido en dos, como les decía. Va a estar desde la perspectiva de las escalas, me refiero ahora, ya no desde los pisos. Porque de los pisos tenemos varios segmentos, pero desde la perspectiva de las escalas,
aplicables para determinar el impuesto, tenemos el año partido en dos. Rentas devengadas hasta septiembre de 2023, y sin importar ahí cuándo las percibí, porque puede ser también las rentas percibidas en octubre, pero devengadas en septiembre, pero las devengadas hasta el 30 de septiembre van a seguir con el cálculo acumulado con pisos de tributación, deducción especial incrementada en función de cuándo se haya devengado la renta, como acabamos de ver en la línea de tiempo, y con la tributación reducida, es decir, con la tabla progresiva que establecía la resolución anterior de la FIP, ¿sí? Es decir, vamos a llamarlo para todo efecto de esta charla, sistema viejo, sistema anterior, ¿sí? Todo lo devengado hasta septiembre de 2023 va a ir con este sistema anterior, que es el sistema clásico de cálculo de retención de impuesto a las ganancias en base acumulada anual, ¿sí? Y para rentas devengadas a partir del mes de octubre de 2023 hay una nueva escala mensual, ¿sí? Y ya sin la tributación reducida, ¿sí? Con una nueva tabla. La tabla nueva arranca en octubre, es decir, es como si fuese un nuevo enero, digamos, ¿no? Es decir, es una tabla mensual y va a tener una acumulación, ¿sí? Como tiene el sistema anterior, pero va a tener una acumulación restarteada, es decir, como que se reinicia la acumulación de la escala y vamos a tener una escala de octubre, una escala de noviembre que sería por 2 meses, ¿sí? Que es básicamente la escala de octubre por 2, y una escala de diciembre que va a ser por 3 meses, que sería por octubre, noviembre, diciembre, sería la escala de octubre por 3, ¿sí? Entonces vamos a tener dos escalas diferentes o dos sistemas de escalas diferentes para determinar el impuesto anual. Entonces, si yo, y esto lo dice la normativa, quiero determinar o calcular cuál va a ser mi impuesto del año, voy a tener que decir, bueno, rentas devengadas hasta septiembre, aplico la tabla del sistema anterior, y ese es el impuesto de hasta septiembre, rentas devengadas octubre a diciembre, siempre percibidas en 2023, porque vamos a ver que si se Eso perciben es en importante. 2024 ya rige otro sistema, pero porque no cambió el sistema de imputación, vuelvo al criterio que No. dije recién. Entonces, rentas devengadas de octubre a diciembre, siempre percibidas en 2023, sistema nuevo, ¿sí? Determino el impuesto con el sistema nuevo, con el nuevo sistema de escalas, y la suma del impuesto del sistema anterior y del impuesto del sistema nuevo me va a dar el impuesto anual, ¿sí? Este sería un poco, muy simplificadamente, conceptualmente, lo que vamos a tener que hacer para la liquidación anual, ¿sí? Que, dicho sea de paso, y resalto lo que dijo Sonia recién, todavía la FIP está viendo esto, cómo traducirlo a nivel sistemas, ¿no? Por cómo traducirlo a nivel formulario 1357, porque hoy no lo tenemos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? No sé, Si quieres agregar algo a esto que dije, si no, 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 avanzo. a ver, es importante esto, ¿no? Destacar que son dos modalidades distintas. La anterior tiene muchas modificaciones. Ahora vamos a ver cuando repasemos el dictamen qué pasa con las deducciones, qué pasa con algunas cosas que están ahí dando vueltas. Eh, a ver, desde mi opinión, desde mi punto de vista de la práctica. Creo que ha sido uno de los peores años para el impuesto a las ganancias, sobre todo para poder llevarle tranquilidad a los empleados de que estamos haciendo las cosas bien. Eso es lo que desde nuestro lado tenemos que hacer, desde responsables de la liquidación o de responsables de capital humano, tenemos que salir a tratar de tranquilizar a los empleados de la mejor forma posible. Y bueno, esto básicamente siempre tratando de trasladar un poco, ¿no? La responsabilidad. Los que liquidamos sueldos sabemos que hacemos lo mejor que podemos y bueno, siempre hay que estar ahí a disposición de los empleados, ¿no? Para que no nos olvidemos que también estamos pasando una situación bastante importante en el país y bueno, no es menor estar acompañando a cada uno de los colaboradores. Bueno, avanzo un poquitito desde el punto de vista técnico. ¿Alguna cuestión en donde yo creo que hay un poco más de luz? Creo, ustedes me dirán, pero en donde creo que hay un poco más de luz es qué pasa con el SAC en toda esta historia. ¿Se acuerdan que el SAC tiene una exención, ¿sí? Que está un poco ligada al piso de tributación vigente?
nosotros hemos tenido una primera historia respecto al SAC, con respecto a lo que pasó en el primer semestre, ¿sí? En donde el SAC del primer semestre tenía un límite de, déjenme 880. 880 exactamente, con lo cual, si el promedio del primer semestre daba menos a 880.000, el promedio de salarios brutos del primer semestre daba menos a 880.000, el SAC de la primera cuota del SAC quedaba exenta, ¿sí? Pero con Exacto, un límite máximo de 440.000, ¿sí? Es exacto. decir, ahí hay un tope cuantitativo que es básicamente el 50% del límite. Ese tope cuantitativo, que es, por lo menos desde el estudio, es un criterio que nosotros veníamos teniendo ya hace rato, algún que otro tributarista decía otra cosa, pero es un criterio que veníamos teniendo hace rato, fue ratificado en este dictamen que menciona Sonia hace un ratito, que es el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, que de alguna manera trató de aportar algo de luz, algunas dudas básicas que vamos a ir abordando a lo largo de la charla de hoy. Que es la pregunta número 10 del dictamen, en donde específicamente se refiere al cálculo del impuesto en el SAC. Eh, el primer semestre queda de esa manera. ¿Y qué pasa en el segundo? Bueno, en el segundo el límite ahora es 15 salarios mínimos vitales y móviles de base a octubre, con lo cual es 1.980.000. Entonces, si el promedio del segundo semestre es menor a 1.980.000, el promedio de las rentas vengadas del segundo semestre es menor a 1.980.000, entonces el SAC de la segunda cuota estará exento hasta 990.000, que es precisamente la mitad del 1.980.000, ¿sí? Lo que exceda ese valor, porque obviamente el SAC es la se toma como base la mejor remuneración, con lo cual puede ser que yo pague más que 990, ¿no? Por más que el promedio me dé por debajo. Entonces, lo que exceda ese valor estará grabado. ¿Sí? Ese es un poco el tope cuantitativo, pero como yo mi promedio estoy por debajo, no voy a sumar los emolumentos, es decir, no voy a sumar las 12avas partes en cada liquidación mensual, y cuando pague efectivamente el SAC, lo que exceda ese tope cuantitativo de 990 lo tendré que grabar. ¿Sí? Ese sería un poco el criterio, por así decirlo, que está planteando este dictamen, que creo que dentro de toda esta locura normativa, creo que es bastante Es consonante lo o más bastante claro que tiene. congruente, sí, bastante congruente con lo que se venía haciendo, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí me parece que no hay, creo yo, muchas dudas, pero bueno, obviamente bienvenidas los comentarios o dudas que puedan tener. Entonces, avanzo un poquitito. Acá tenemos lo que fue la resolución 5417, que publicó una tabla que nunca fue aplicable. ¿Sí? Que no Esto fue existe, esto que como, no como existió. a ver, si teníamos ganas de confundir un poquito, la verdad que vamos a confundir. Entonces, publicaron una tabla aplicable a octubre que nunca se aplicó. Digamos. ¿Por qué? Porque finalmente después el salario mínimo vital y móvil al momento de la publicación de esta resolución 5417 se volvió a actualizar, con lo cual esta tabla también tenía que actualizarse. Entonces, esta Unos olvídensela, días táchenla si después, fue quieren. como Fue publicaron. poco tiempo Sí. encima, sí, sí, sí. Entonces, esta táchenla, la que tienen en la resolución 5417, y la que tienen que ir a buscar, que yo ahora les voy a compartir en el chat. Yo en el chat les voy a compartir una serie de links, ¿sí? Eh, en donde acá tienen, les voy a compartir el link de la página oficial de AFIP, igual lo pueden googlear esto, pero ya lo tienen acá en el link, en donde tienen las escalas aplicables a partir de octubre. Y les voy a compartir otro link donde está la publicación oficial de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos que hace propio la Subsecretaría de Ingresos Públicos y después dispone a disposición a través de la página de AFIP, en donde hay una serie de preguntas y respuestas que vamos a abordar ahora, referidas a la liquidación de cuarta categoría de estos últimos 3 meses. Tema importante, en la práctica circularizaron dos dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos, uno de fecha 5 de octubre, ¿sí? Ahí los links, Mayra, están ya en el chat. Uno del 5 de octubre y otro del 12 de octubre. El del 5 de octubre, la verdad que eran las mismas preguntas que el del 12, pero respondidas más ping-pong, más como... No, igualmente Me había llam- algunas preguntas que decían, bueno, esto se lo derivamos a esto, como que había preguntas que no habían respondido. Exactamente, con lo cual hoy vamos a abordar, no sé si no se ven los Ah, links. ahí Mari, no sé Ahora yo lo Sí, subo, no te preocupes, dale. Ah, Leonel. Tenés que poner porque para todos, correcto, Leo. lo tengo que poner para todos, pero no sé por qué no tengo posibilidad de poner que es para todos, no sé por qué. Ese es el link de cosas. Panelista, host, no me dice all. A ver, bueno, no sé, no me dice to all. Ahora si no los compartimos.
Ahí creo que Federico los está compartiendo. Sí, 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 ahora lo comparto, no Sí, se preocupen. pero Ahí Fede, está. fíjate que a Sí, vos también te pasa lo mismo. ahí está el primero. Que dice to host and panelists, pero no al resto. No sé, Ahí ahí lo, ahí Mari lo si lo puedes compartimos. copiar. Sí, 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 ahí lo compartimos. Ahí, Mayra, ahí lo subimos al chat, ¿sí? Eh, ahí lo subimos al chat a ver si Marisol los puede compartir, porque yo no sé por qué eh, no me aparece la opción de mandarlo a No, todos sí, por a mí mensaje. tampoco. Bueno, ahora Marisol, mientras seguimos hablando, se está Sí, ocupando sí. ahí de que les aparezca en el chat. Eh, entonces, en definitiva, vos tenés eh, una serie de preguntas y respuestas que está en este dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos del 12 de octubre, que es al cual nos vamos a referir y abordar ahora, porque me parece que es más completo que el dictamen del 5, y el dictamen del 5 en alguna respuesta medio que confunde, entonces nos vamos a detener Sí, específicamente sí. sobre ese Perdón, Leo, dictamen. ¿me dejas hacer Sí, por una supuesto. aclaración? Acá siempre estamos, digo, el 12 de octubre se publica esto. Nosotros en general hay una fantasía de que liquidamos el primer día hábil y no funciona de esa manera. Los sistemas en general tardan en adaptarse a este tipo de normativas. La realidad es que, bueno, es esencial tener un sistema que podamos actualizar en tiempo y forma. Viendo esto, ya hace algunos años que es esencial tener un sistema actualizado, que lo podamos adaptar de forma inmediata, no es menor. Y lamentablemente contamos con los desarrolladores que están corriendo, siempre los ponemos a trabajar a full a último momento, porque bueno, en el medio tenemos liquidaciones finales, tenemos un montón de cosas que siguen sucediendo en la realidad, ¿no? O sea, la realidad siempre termina superando a lo que la FIP dictamine o decrete. Así que Ujú. bueno, tenemos que revisar un poco también qué fue lo que hicimos en octubre en el transcurso de este dictamen, ¿no? Porque si hay... ¿cuándo salieron las escalas, Leo? Las reales. Y En esa salieron fecha. más o menos para mediados de octubre, más o menos, Claro. ¿Y qué pasa aproximadamente, 15, 20 de octubre. qué pasa con aquellas liquidaciones finales que tuvimos desde el 1 de octubre en adelante? Digo, tenemos que Ujú. revisar, porque ya estaba vigente este decreto, Correcto. con lo cual ahí tenemos que ver si tenemos que hacer algún tipo de devolución a los colaboradores. Y bueno, siempre con los tiempos que se pueden, ¿no? Pero bueno, nada, quería aclarar eso como que es primordial tener un sistema que podamos actualizar en tiempo y forma. Bueno, ahí Marisol ya les dejó en el chat, gracias Mari, los dos links que pasé, que por algún motivo no sé por qué no les puedo escribir a todos, pero ahí tienen un poco lo que vamos a abordar ahora en un ratito nomás. Entonces, entonces, concepto más importante que creo que se lleven hoy para arrancar, digamos, ¿no? Y después ya vamos a ir atacando dudas del dictamen, es que la tabla esta de la 5417, táchenla, no se aplicó, y la que se termina aplicando es esta que les estoy mostrando acá, que surge del dictamen y que después la FIP publicó en un sitio web aparte, que también ahí tienen el link en el chat, en donde esta es la tabla de lo que sería el primer mes del nuevo sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mes del nuevo sistema? Devengado octubre. ¿Sí? Devengado octubre que se puede pagar en octubre o devengado octubre que se puede pagar en noviembre. ¿Sí? Exacto. Entonces, sería un símil enero. Con lo cual, dejo de acumular rentas como lo venía haciendo, como históricamente lo hice también, y agarro solamente el sueldo de vengado octubre. Por eso digo que el sistema cambia. ¿Sí? Agarro solamente el sueldo de vengado octubre con sus deducciones, aplico el piso de tributación o veo si aplica o no aplica. Si excedo el 1.980.000, ya está todo grabado, no aplico esa deducción especial incrementada que hace que la renta sea cero, no aplico la tributación reducida porque no existe más y aplico esta tabla. Y sí, fíjense que esta tabla tiene una modificación muy importante respecto al primer tramo, porque la primera parte, el primer renglón de esta escala, que antiguamente era la alícuota del 5%, es de 0 a 1.600.000. Y ese 0 a 1.600.000 tributa al 0%. ¿Qué quisieron hacer ahí? Bueno, anestesiar un poquito la caída en la tributación.
Exacto. ¿sí? Es decir, como yo deliminé normativamente la tributación reducida de los El tramos, la segundo que sería tramo. el segundo tramo, digamos, vamos a llamarlo así, incorporé la eliminación de la primera alícuota de la tabla. Eso es un poco lo que quisieron hacer como paliativo. Con lo cual, si yo estoy alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque mi sueldo supera los 15 salarios mínimos vitales, los primeros 1.600.000 no van a tributar. Y arranco a tributar a partir de 1.600.000 a la escala, a la alícuota del 9. Es ¿Sí? importante remarcar nuevamente esto, son salarios devengados de octubre y no importa si se perciben en octubre o en noviembre, ¿sí? Se Exacto. utiliza esta escala. Así es, así es. Con lo cual, este sería un poco el concepto. Ahora vamos a ver qué pasa con las deducciones del mes de octubre, pero en principio el impuesto del mes de octubre se calcula, de las rentas devengadas en octubre, se calcula con esta tabla. Las rentas devengadas en noviembre se van, sería la tabla del segundo mes del sistema nuevo, ¿sí? Segundo mes del sistema nuevo, son precisamente la tabla anterior por 2. Entonces, esto es para renta devengada en noviembre que se percibe en noviembre o que se percibe en el mes de diciembre, ¿sí? Se aplica como una acumulación, como si fuese un símil febrero. Y la renta devengada en diciembre, siempre que se perciba en diciembre, se va a aplicar esta tabla que es por 3, ¿sí? Es decir, en definitiva es como un símil marzo, es renta devengada diciembre, solo percibida en diciembre. Porque si la renta devengada en diciembre se percibe en 2024, se percibe en enero, caemos en el nuevo impuesto cedular, caemos en el nuevo sistema del 2024 al cual nos vamos a referir en un ratito, ¿sí? Entonces, esta tabla solo aplicará si la renta de diciembre la pago en diciembre. Exacto. ¿Está? Esto es otro concepto importantísimo que tienen que saber. Bueno, avanzo un poquitito. Entonces, hasta acá creo que vimos los conceptos básicos de 2023. Lo que voy a hacer es compartirles el dictamen, ¿sí? Un poco las dudas del dictamen. Ustedes acá tienen, perdón, que voy a ver cómo puedo hacer para compartirlo. Lo estás Eh, compartiendo, ¿ah? sí, pero no sé por qué la barra de arriba no me deja. Espera, vamos a ver. Ah, Tengo porque debes tener... un tema tecnológico. Ahí sí. voy a estar así. Yo soy muy ducho para estas cosas, así que, a ver, vamos a dejar de compartir. Denme un segundito. Si no, fíjate de bajarlo y ahí lo Sí, ves sí, con sí, sí, el sí. PDF. Lo abrimos, ahí lo abrimos. Denme un minutito nada más, que les quiero mostrar el dictamen. Igual seguramente ustedes ya ahí ya pueden verlo, lo pueden buscar del link. Ahí va. Vamos a compartir. Ahí está. Bueno, acá tienen el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, que tiene una serie de preguntas y respuestas, dictamen del 12 de octubre. Me voy a detener en algunas de ellas, no vamos a hablar de todas. Desde ya que la primera pregunta apunta a lo que explicamos al principio de la charla del día de hoy, es decir, cómo es el sistema de tributación que ha cambiado y publica las tablas, ¿sí? Estas tablas del primer, segundo y tercer mes son las tablas que después la FIP agarra de este dictamen y termina publicando en su sitio web. Exacto. Pero vamos a ir directamente a la pregunta número 3 y a la pregunta número 4, que son las preguntas en las cuales me voy a detener en el día de hoy. Perdón, la 4 y la 5. 3, 4 y 5, vamos a ver. La pregunta 3 dice, y tal vez esto ya anticipa algunas dudas que ustedes tengan, ¿cuándo impactarían las deducciones ingresadas en el CIRADIC de los meses anteriores cuya carga se realicen en los meses de octubre, noviembre y diciembre? Tema que sabemos que ya era una duda en los años anteriores, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo deducciones ingresadas o declaradas de manera extemporánea por los empleados, pero que en realidad los comprobantes respaldatorios de esas o las fechas de esas deducciones en rigor responden a meses anteriores? ¿Sí? Exacto. Y en el sistema anterior, un poco la interpretación de la FIP, sin meterme ahora en la respuesta del dictamen, que ahora lo vamos a explorar, la respuesta de la FIP siempre fue, señores, ahí tienen que reliquidar. Exacto. Porque en definitiva yo tengo que imputar la deducción general o la deducción que se informa en el CIRADIC al momento de la percepción, al momento del pago de esa deducción. Entonces ahí yo tendría que reliquidar la determinación de, vamos a suponer que yo declaro en octubre algo que es del mes de enero, tendría que reliquidar la liquidación de enero. No, este fue el Que pasa criterio más de lo que de la FIP AFIP. se imagina, que pasa todo el tiempo, digo, uno en general
suele cargar de forma tardía el CIRADIC. Claro, Y esto, digo, todos lo hacemos porque, por una imposibilidad también de tener los comprobantes y demás, ¿no? Uno no está todo el tiempo haciendo alguna acción que genere una deducción y la carga inmediatamente. Sobre exactamente. todo Pero lo que bueno, tiene que ver con deducción por personal de casas particulares, servicio doméstico, es una de las que más se carga de forma tardía, ¿no? Porque uno suele abonar esa remuneración los primeros días y para poder tomarlo, quien liquida los sueldos toma los CIRADIC hasta determinada fecha, hasta la fecha de liquidación, que no es los primeros días, como se imagina la fecha. claro, bueno, claro. Ahora, ¿qué pasa ahora con este cambio de sistema? Con este cambio de sistema empiezan a aparecer dudas respecto, por empezar, a las tablas de las deducciones personales. Cuando hablamos de las deducciones personales me refiero a las cargas de familia, el mínimo no imponible, ¿sí? ¿Qué pasa con esas deducciones personales? ¿Qué tablas uso? Bueno, el dictamen acá creo yo que aporta bastante claridad, lo dice medio en modo trabalengua, así que lo voy a traducir, pero creo que es bastante claro en cuanto al sistema. Si yo estoy en el sistema viejo, lo voy a resumir de esta manera, más a lo criollo, y después lo abordamos si quieren desde el dictamen. Pero si yo estoy en el sistema viejo, en el sistema anterior, es decir, rentas devengadas desde enero a septiembre, voy a usar las tablas del sistema anterior. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una renta devengada en septiembre, pero que se abonó en octubre, voy a usar las tablas de ese mes, porque el criterio de percibido estoy liquidando con el sistema anterior una renta que se percibió en octubre, ¿sí? Pero Exacto. que fue devengada en septiembre, ¿se entiende? Es decir, lo que me determina el devengamiento es cuál es el sistema que uso de tablas. Pero la percepción se dio en octubre, con lo cual uso las tablas de octubre, ¿sí? Del sistema anterior. Exacto. Ahora, si yo tengo una renta devengada en octubre, ¿sí? Ya sea que la pague en octubre o que la pague en noviembre, ¿sí? Voy a tener que usar, dice acá el dictamen, la tabla del mes de enero. Y usted mira que no entiendo. ¿Por qué? Y porque precisamente la tabla del mes de enero es la que es de un solo mes. Exacto. Volvimos a Entonces, empezar. Es es como como que volver a empezar el arrancó el año año de en nuevo. exacto. Exactamente. Entonces, recuerden que la liquidación de octubre es como de un mes solo ahora. ¿Se entiende? Entonces, no acumulo lo de atrás, no acumulo lo de enero a septiembre. Entonces, tomo la tabla de enero para la deducción personal imputable al mes de octubre. Bueno, siguiendo exactamente esta misma lógica, a que no adivinan lo que va a pasar en noviembre. Bueno, en noviembre, como son 2 meses, voy a tomar la tabla de febrero, me dice el dictamen. ¿Sí? Es decir, para las deducciones personales, es decir, para el mínimo no imponible, carga de familia, pim, 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 voy a tomar esa tabla de febrero que acumula 2 meses, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo con el sistema nuevo en el mes de noviembre. Y para el mes de diciembre voy a tomar la del mes de marzo, solo en la medida, y recuerden y resalto con negrita, resaltador, subrayado, todo con muchas luces, solo en la medida que la renta devengada de diciembre sea percibida en diciembre. ¿Sí? Porque precisamente si la renta devengada en diciembre es percibida en enero, ya aplica el tratamiento para el periodo fiscal 2024, que lo vamos a hablar en un ratito nomás. ¿Sí? Una aclaración. Cuando terminemos el año, vamos a tener los mismos valores anuales. Cuando sumemos los dos periodos hasta septiembre y lo que se perciba, lo que se devenga a partir de octubre, la suma total nos va a traer el mismo resultado anual, ¿sí? Porque Ujú. si en definitiva yo si percibo, bueno, no quiero como mezclar mucho, pero la suma de los dos debería dar los mismos montos anuales que teníamos antes. Claro, exactamente. Por ejemplo, y esto lo aclara muy bien, por ejemplo, el inciso C. Fíjense que hay algunas deducciones, como ustedes bien saben, que están limitadas al monto del mínimo no imponible, ¿no? El tema del 40% de los alquileres destinados a casa habitación, los aportes y pagos de personal doméstico, ¿sí? Es decir, son deducciones que tienen ese tope fijo. Bueno, eso no cambió en todo el año, con lo cual ese tope fijo, si yo miro la película anual, como bien dijo Sonia recién, eh, lo máximo que pude deducir en el año por ese concepto es 451.683,19, que es el valor equivalente a al monto de ganancia no imponible del año 2023. Eso no ha cambiado, ¿sí? Con lo cual, vale la aclaración que dice Sonia de que
los valores de estos conceptos de deducciones generales limitadas al mínimo no imponible, pero también el propio mínimo no imponible, Exacto. nunca podrá ser mayor a estos 4,51, ¿sí? Si uno quisiera hacer un control ahí, ¿no? Eh, y después aclara esta pregunta, bueno, aclara el tema de los comprobantes respaldatorios, que ya lo hablamos, que es en el punto B. En el punto C, las que están limitadas a mínimo no imponible, que es esto que les acabo de decir. Y en el punto D, las limitadas por el 5% de la ganancia neta. ¿Se acuerdan que donaciones, honorarios médicos, el 40% de los honorarios médicos, y cuota médico asistencial son deducciones generales que están limitadas al 5% de la ganancia neta? Bueno, acá lo que explica es cómo calcular ese 5% de la ganancia neta, ¿no? Entonces dice, se contará con un límite porcentual para el periodo percibido desde enero a septiembre, devengado septiembre, con lo cual tengo ahí una renta neta acumulada del 5%, un tope para el sistema anterior, y otro porcentaje, otro nuevo tope para Exacto. el sistema nuevo, digamos, ¿no? Es decir, para lo que ocurra a partir de octubre de 2023 en adelante, ¿sí? Vuelve a ratificar que empezamos de nuevo, básicamente. Exacto, exacto. Vuelve a confirmar que el año está realmente partido ahora, ¿sí? Exacto. En sus escalas. Bueno, hasta acá vimos tema de deducciones. Vamos a la pregunta 4, vamos a ver la pregunta 4 y la pregunta 5 y cierro 2023, ¿sí? Pregunta 4 es, ¿cómo se debe instrumentar el tema de los bonos? Bueno, tema bonos, eh, tema bonos, mundo aparte, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan, breve refresh, recuerdan que nosotros, cuando yo tengo un bono que le pago a un empleado, o es una remuneración no habitual, la resolución 4003 me obliga o me dice que tengo que prorratear la renta del bono para no afectar fuertemente con retención al empleado al momento de la percepción del bono. Eso puede ser conducente o no, a veces en la práctica se toma la decisión de no prorratear porque uno tiene ahí el valor de la plata lista para retener y a veces se consensúa con el empleado no ir por el sistema de prorrateo. Nos ha pasado con Sonia en varios casos. Esto para no quedarme sin plata para retener adelante, digamos, ¿no? Exacto. Esto es un poco, ese es el sentido. Em, pero más allá de, de esta acotación práctica, lo que yo tengo que hacer como liquidador de sueldos al momento de pagar un bono, lo primero que tengo que hacer es encuadrar el bono, saber si el bono es bono por productividad o no es bono por productividad. Porque los bonos por productividad son los que tienen el beneficio de la exención, una exención que está limitada en un tope, que es 40% del mínimo no imponible, eh, y una exención que a raíz de las últimas interpretaciones de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, también agarrándose de dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos, bueno, y a raíz de consultas de sindicatos, de la CGT, impulsados también por la Asociación Bancaria, bueno, le han dado una interpretación bastante laxa a este criterio de bono por productividad. Los dictámenes están publicados en el sitio web de AFIP también, estos dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos. Y ahí, tanto la respuesta acá en el dictamen nuevo como mi interpretación es que no ha cambiado nada en el sentido de que no se ha modificado la exención del bono por productividad. Es decir, ¿qué era lo que teníamos? Un tope cuantitativo de 40% del mínimo imponible. Teníamos que ver si era o no era un bono por productividad, que ahí es donde yo digo que hay cierta laxitud de parte de la autoridad en cuanto a encuadrar a varios bonos como bono por productividad, a pesar de lo que dicen las definiciones legales. Y por el otro lado, el tema de cómo entro a la exención. Y bueno, y ahí el cómo entro a la exención, la norma tampoco ha cambiado. Dice, si el promedio del periodo fiscal anual, ya ahí enero a diciembre, anual es menor, igual o menor a 808.000 pesos, 808.124,73, entonces te aplica la exención. Quiere decir que hasta 40% del mínimo imponible lo eximo. De lo contrario, el bono estará absolutamente grabado, ¿sí? Este es un poco el criterio. Perdón, acá voy a hacer una aclaración, que ¿cuándo vamos a saber si realmente está grabado o no este bono por productividad? Cuando tengamos el promedio anual. Esto hay que aclararlo siempre cuando hablemos con nuestros colaboradores hay que aclararlo, porque es muy posible que si nosotros pagamos un bono por productividad los primeros meses del año, por su promedio quede excluido hasta ese momento, pero después cuando se haga la revisión anual, por el nivel inflacionario que tuvimos y porque este monto no se modificó, es el único que no se modificó, o es uno de los tantos que no se modificó, mejor dicho, es posible que a fin de año
tengamos que incluir este bono por productividad, ¿sí? Es importante remarcarlo eso cada vez que hablemos con nuestros colaboradores. Exactamente, exactamente. A ver, un tema que me parece acá que todavía en este particularmente no hay tanta luz. Y les voy a explicar lo que pasó en las últimas dos reuniones que tuvimos, por lo menos en donde nosotros presenciamos, y tal vez muchos de ustedes la han escuchado, a la subsecretaria de Ingresos Públicos. Em, Le preguntaron lo siguiente, a ver, situación, un bono que viene tributando, ¿sí? Porque viene, esta es una pregunta muy repetida, así que la spoileo, por ahí muchos de ustedes ya la tienen. Yo vengo tributando el prorrateo del bono, ¿sí? O sea, es una remuneración no habitual, supera los valores o sea, no me interesan ahí ya los pisos de tributación porque es una remuneración no habitual, no entra dentro del concepto de remuneración bruta, entonces vengo No es un tributando. bono por productividad. Y no es un bono, yo vengo tributando por el prorrateo del bono. Llega el incremento de octubre de los pisos de tributación con el cambio de sistema y el sueldo bruto de octubre, vamos a suponer que me da 1.000.000 de pesos. Y el pedacito de bono que me cae en octubre, ese prorrateo de octubre, me da, no sé, 200.000. Con lo cual, en la suma quedo en 1.200.000, estoy por debajo del 1.980.000. Lo que ha dicho ahí la subsecretaria de Ingresos Públicos, oralmente, verbalmente, fue, estoy amparado por el beneficio. ¿Sí? Entonces, Queda no, excluido. Acá, no aclaración de tributo. nuevo, no está escrito. Lo dijeron Bueno, en dos oportunidades de forma, incluso la verbal. primera creíamos que había sido una confusión, pero bueno, ¿Por qué creíamos que había sido una confusión? Porque precisamente no es el sentido de los pisos de tributación, en nuestra opinión, amparar esas remuneraciones no habituales que tienen su propia exención y que si encuadro o no encuadro como bono por productividad, vamos a poner un caso de peor, un caso de que encuadra como bono por productividad, no encuadra, ¿sí? Como bono por productividad. ¿Yo qué hice? Apliqué la exención del 40% del mínimo no imponible y lo que excede ese valor tributa. Entonces, ese es el valor que vengo prorrateando. Entonces, ahí, ese concepto en particular tiene su propio beneficio, que es lo que un poco ratifica esta respuesta, pero de alguna manera un poco confusa, ¿sí? Tiene su propio beneficio, ¿sí? No se ha modificado esa dispensa y por ende, lo que exceda ese valor, lo que exceda ese valor cuantitativo va a estar alcanzado y siempre que el promedio del periodo fiscal anual esté por encima, ¿sí? de los 808, ya directamente todo va a estar alcanzado. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que yo creo que va a terminar ocurriendo en la liquidación anual. ¿Sí? Porque como bien dice Sonia, el partido de esta exención se define con el año completo. Y esto siempre exacto. fue así, en los años anteriores también fue así. Es decir, no es una exención ganada, es una exención que se define con lo que ocurra en el año. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aumentos de sueldo al final del año, pierdo la exención del bono por productividad si me paso de ese promedio. ¿Sí? Esto pasaba en los años pasados y sigue pasando en este año. ¿Tá? Es lo mismo. Entonces, bueno, acá obviamente hemos tenido que tomar criterios, ¿sí? Todavía porque precisamente hay manifestaciones verbales que el prorrateo del bono estaría amparado por el piso de tributación de los 15 salarios, lo cual es una postura pro contribuyente, pero bien, sabemos que también tenemos que defender al que liquida, ¿no? Al agente de retención que es responsable y solidario. Entonces, Exacto. ahí nos hemos encontrado con posturas lamentablemente disímiles todavía porque no hay una definición por escrito de esto. Y fíjense que la respuesta que les estoy mostrando en pantalla no es clara respecto a este tema, no aporta mucha luz respecto a este No, tema. incluso ¿Sí? yo creo que van a terminar definiendo esto en forma escrita en los próximos días, cuando definan qué van a hacer con el 1357. Creo que Exacto. tiene que ver un poco con eso, porque hasta ahora venimos hablando, o por ahí después de las elecciones, porque hasta ahora venimos hablando con los meses, ¿sí? Y en todo caso, el ajuste anual dependerá de otra gestión, por Sí, así decirlo, ¿no? hago una aclaración rápida por una pregunta que veo de Dayana. Es que todavía no hablamos de 2024. Todo lo que estamos hablando es 2023. Ahora, Dayana Gaviola, que vos hiciste una pregunta ahí en el chat, ahora vamos a ir
a 2024. Ahora dame 2 minutos y arrancamos con 2024. Todo lo que estamos hablando es de los 3 meses de 2023. ¿Sí? Y cómo cerramos el 2023. Digamos. ¿Cómo cerramos el 2023? Que yo creo que alguna resolución complementaria por el tema de la liquidación anual tiene que haber, digamos, y desde ya una modificación en el aplicativo del 1357, que es lo que estaría pendiente Totalmente. ahora, ¿no? Ujú. Bueno, y la última pregunta que quiero abordar del 2023 es, ¿qué pasa con las liquidaciones finales? ¿Sí? Me aparece una liquidación final de ahora. ¿Sí? ¿Cómo determino el impuesto en una liquidación final? Bueno, ahí un poco salomónicamente la Dirección Nacional de Impuestos termina concluyendo que lo importante es ver dónde se devengó esa liquidación final, ¿no? Si cayó en el sistema anterior o si cayó en el sistema nuevo. Si Exacto. cayó en el sistema anterior, obviamente ahí no hay dudas, No rige hay por el dudas. sistema anterior. Entonces, si yo, un empleado que tuve que despedir en septiembre, ¿sí? Voy a aplicar para la retención el sistema anterior, que tenía vigente a septiembre, con las tablas acumuladas a diciembre. Es decir, como se hacía siempre cualquier liquidación final, ¿sí? Con el sistema anterior. Ahora, si yo tengo una baja ahora, en octubre, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice acá la Dirección Nacional de Impuestos? Aplica, o sea, se corta el año, ¿no? Entonces tengo una liquidación armada acumulada hasta las rentas devengadas de septiembre, y por la renta devengada de octubre, ¿sí? Por la renta devengada de octubre, aplica la tabla de diciembre acumulada. Muy probablemente no te dé retención, ¿sí? Porque estoy acumulando 3 meses para una renta de un mes, o para conceptos que cayeron en un mes. O para eh, 2 meses, ponele que estamos a o mediados de noviembre, digo, o O sea, para 2 meses si fuese noviembre, ¿no? exacto, Pero sí. en el ejemplo que estoy dando, si yo tengo octubre, algo que pasó ahora, digamos, a finales de octubre, o que pasa hoy, 1 de noviembre, bueno, ahí sí tendré la aplicación de dos tablas, mejor dicho, de 3 tablas, pero para el mes de noviembre, ¿no? Entonces, en definitiva, termino aplicando la tabla de 3 meses para las liquidaciones finales que ocurran en este periodo de acá a que termine el año. ¿Sí? Exacto. Eh, y siempre de alguna manera congelando lo que ocurrió o lo que se retuvo bajo el sistema anterior por rentas devengadas a septiembre. ¿Sí? Ese es un poco No importa qué la tabla haya respuesta. usado en ese momento, digo, tengo que volver a usar esa tabla para poder determinar lo que vendría a ser el tramo de la liquidación final hasta septiembre, ¿no? Eh, Exactamente, exactamente. y algo, volvemos a remarcar esto, todavía no está vigente la nueva versión del 1357, con lo cual todas las desvinculaciones que tuvimos en el mes de octubre o que venimos teniendo durante todo este periodo, nos vemos imposibilitados de poder compartir con el colaborador por medio de la FIP su formulario para que le informe a su nuevo empleador. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Bueno, hasta acá 2023. Escuchamos, no sé si Marisol o vos, Sonia, si querés ir leyendo dudas que hayan habido en el chat de lo que vimos hasta ahora. Digamos, nos queda todavía media horita de Sí, tengo encuentro. dos Si chats. Mari, ¿me querés, ayudás un O poquito con Fede, no sé. esto? no, yo lo veo, no se preocupen, no Dale, se Fede. ¿Ves los preocupen. dos? Carolina acá está preguntando, ahora para los jubilados y pensionados, ¿cómo quedaría la escala? A ver, el tema de jubilados y pensionados, en principio también el ANSES de alguna manera al momento de la determinación del impuesto va a aplicar este sistema, digamos. En definitiva, recuerden que los jubilados tienen, mejor dicho, una deducción específica, ¿no? También que reemplaza el mínimo no imponible y la deducción especial incrementada tradicional. Eso no cambió, eso sigue existiendo. Em, pero bueno, digamos, aplica este nuevo sistema, digamos, ANSES va a empezar a determinar el impuesto bajo este nuevo sistema. Exacto. Bien. Melissa, esto creo que ya lo contestaron, pero igual, Melissa, para que quede claro. ¿El piso del valor de los 15 salarios mínimos vitales y móviles queda fijo octubre, noviembre, diciembre o se actualiza? Por ahora la norma dice que queda fijo. Base octubre, Base 1.980.000. octubre, eso es importante. Base Eh, octubre. Yo sé que tenemos a disposición los tres salarios mínimos vitales y móviles, porque cuando fueron publicados los tres de octubre, noviembre y diciembre. La norma siempre se basa en octubre. claro, ojo, le han pedido a la subsecretaria reevaluar el tema de la actualización de los pisos para noviembre y diciembre.
¿sí? Así que atenti con eso, porque puede pasar que en el medio, 2 días antes de las elecciones, pase algo. Pero se le ha planteado a las autoridades el tema de que los salarios mínimos vitales de noviembre y diciembre ya se han actualizado, con lo cual, pero por ahora la norma tributaria no ha cambiado, es base octubre. Exacto. Perfecto. A ver, Pablo, respecto de las percepciones por viajes al exterior o acceso al mercado único libre de cambio, ¿consideran que cuándo podamos cargarlas al sistema? Estimo enero, febrero 24. Enero 24 se Sí, habilita para poder hacer la carga. Eso viene pasando hace muchos años. sí, Bien. correcto, Pablo. Ahí Y todo se lo que tiene que devuelve, ver perdón, con... Sí, y se perdón. devuelve en el ajuste anual. Esto Claro, es así. claro, ahí Sonia, un poco el sentido de la devolución en el ajuste anual al final de todo y la habilitación de la carga en enero es que son deducciones de impuesto. Entonces, yo recién cuando tengo el impuesto anual, puedo, el liquidador va a determinar ahí del impuesto anual cuánto te puede devolver por esas percepciones que son pago a cuenta de impuesto, no deducción de base. Entonces, ese es el Exacto. sentido por el cual se habilita para cuando cierra el año. Es lo mismo que pasó el año pasado también, por ejemplo, y Sí, años lo que anteriores. viene pasando hace varios años. Sí. Judith, consulta, en el caso de liquidaciones finales de octubre a diciembre del 2023, ¿las deducciones que se toman por mes se deben tomar por 3 meses? No, Las, vos hasta septiembre vas a tomar todas las deducciones que tenías. A partir de octubre vas a como que empezar de nuevo el exacto, impuesto, ¿sí? Como que se exacto. limpia todo lo percibido, todo, las deducciones, todo, y vas a tomar deducciones de octubre en adelante. Que Claro, es como si te posicionaras en enero. es la pregunta 3 del dictamen, Judith, que es la que vimos Exacto, recién. Es decir, lo devengado octubre toma lo que sería de un mes o lo imputable octubre, digamos. Es como que reinicia el año, digamos. exacto. Vos ¿Mm? hasta septiembre vas a tomar lo que tomaste en ese momento, o sea, la escala o la tabla que tomaste en ese momento, y después vas a aplicar lo nuevo como que si hubiese empezado de nuevo el año. Acá Diego nos hace una consulta larga. A ver, por un supuesto, un caso de laboratorio. Empleado cuyo salario devengado en octubre de 2023 ascienden a 1.900.000 pesos y por lo tanto estaría exento del tributo por no superar el tope de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Exacto. Ahora bien, en el mes de abril de 2023 habría precedido una gratificación extraordinaria anual devengada en el año 2022 y el empleador prorrateó el cómputo del ingreso en 9 partes iguales, abril a diciembre, conforme lo establecido en la Resolución General 4003. Correcto. En este ejemplo, si al sueldo del empleado se le computa la 9ª parte de la gratificación, si supera el tope de los 15 salarios mínimos vitales y móviles y queda alcanzado por el impuesto a las ganancias de dicho mes, la consulta es la siguiente. Los ingresos prorrateados de la gratificación percibida en abril de 2023 y no computados en la liquidación retención de ganancias al 30 de 9 del 2023 deben imputarse y adicionarse a los ingresos devengados en octubre de 2023 o deberían imputarse en la liquidación anual 2023 que tributan por las escalas aplicables enero-septiembre de 2023 y efectuar las retenciones en abril de 2024. ¿Se entendió? Excelente la pregunta. Larguísima, pero excelente. Eh, y la verdad que creo que es el punto donde más tenemos discusiones, ¿no? Porque creo que en la aplicación, en la práctica, tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos. Pero bueno, falta que terminen de definir este punto, porque una cosa es lo que se determinó verbalmente, como bien comentó Leo, y otra cosa es lo que después salió en el dictamen. Entonces creo que en los próximos días, cuando saquen el 1357 o definan qué se va a hacer con el ajuste anual, es donde van a tener más claridad estos puntos. Sí, a Eh, ver, ahí agrego a lo que dice Sonia, lo que decíamos hace un ratito. Una renta que yo vengo prorrateando, ¿sí? Es decir, no se modifica eso de la 4013. O sea, los pedacitos de bono van a seguir siendo imputados de acá al final del año. exacto. Esos pedacitos de bono de abril que vos me dijiste, Diego, que vengo imputando. Ahora, esos pedacitos de bono, ¿sí? El que cae en octubre, de alguna manera, de acuerdo a la interpretación verbal de las autoridades,
entra bajo el sistema de octubre, con lo cual tengo que determinar, por así decirlo, si el pedacito de bono más el sueldo de ese mes de octubre, el pedacito de bono que se imputó en octubre, no supera ese valor digamos, del millón 1.900.000. 980, estarán parados por el beneficio. Y ahí la discusión es cuándo se devengó el bono, Claro, porque precisamente el bono pagado en abril, ¿sí? Pagado en abril, eh, bueno, en rigor se devengó el beneficio ahí. Después tengo una imputación prorrateada de acuerdo a la exacto. resolución 4003. Yo creo que acá Entonces se tiene ahí, que poner de acuerdo el gobierno, la FIP, en determinar entre lo percibido y lo devengado, ¿no? Que es donde eh, tenemos la mayor yo, discusión, porque yo yo... creo que, perdón, cierro con esto la idea. Diego, Dale. el problema acá es que las respuestas del dictamen no refieren a la resolución 4003 al sistema de prorrateo de las rentas no habituales. No aclara específicamente eso. Entonces, una posible interpretación es decir, yo devengué la renta del bono cuando la pagué, que fue en abril, independientemente de su imputación, con lo cual conservo el sistema anterior, cosa que para mí sería un descollo, porque la verdad que convivirían dos sistemas en octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que esa no va. Y la otra, que es la que de alguna manera verbalmente están diciendo, es el pedacito de bono más la renta de octubre, vamos a suponer que cae en octubre, eso lo comparo con el piso, me fijo si estoy abajo o estoy encima, y si estoy encima, aplico la tabla sobre eso, ¿sí? Que creo que es lo que va a terminar ocurriendo. Y después, al final del año, si se trata de un bono por productividad, que es que tengo que determinar el promedio del periodo fiscal anual, me fijo si estoy por encima o no de los 808, y ahí, evidentemente, si estoy por encima, no le aplicará ningún beneficio y por ende tendré que retener sobre el bono. ¿Sí? Eh, y si, a ver, y si estoy por debajo de los 808, pero parte del bono va a tener que terminar grabada porque es precisamente lo que excede el 40% del mínimo no imponible. ¿Qué es Exacto. lo que dice esta pregunta 4? El beneficio del bono no ha cambiado, dice la pregunta 4 del dictamen. Yo creo que va a terminar yendo en esa línea. O sea, me parece que vamos a terminar aplicando ese criterio, digamos, ¿no? Y, insisto, estemos atentos ahora a los próximos días, meses, pero esto se desempata o se termina con la liquidación anual. Algo que nos ha enseñado este periodo 2023 es a tener paciencia. No nos ha quedado otra. Sol consulta, para las deducciones personales como empleada doméstica o deducción por hijo, ¿le devolvés tomando el tope total del año o hasta septiembre? En Em, el transcurso del año no tenés que haber superado los topes anuales. Vos en septiembre, si tomaste 10 u 11 meses, ¿sí? Por así decirlo, vas a tener que tomar lo que te queda. Eso creo que es una de las preguntas también del dictamen, ¿no? Recordame, Leo, qué Sí, a número de ver, pregunta ahí es. el tema de las deducciones que está en la pregunta 3. La pregunta 3. Fíjense que las tablas acumuladas, digamos, mejor dicho, las deducciones generales se van a imputar al momento donde esté el comprobante del pago. Exacto. Entonces, si el pago de esa deducción fue antes de septiembre, entonces habrá que reliquidar e imputar eso a esa renta, y si fue posterior, con lo cual, dependiendo de dónde haya caído la deducción, caerá en un sistema o en el otro. Eso es un poco lo que dice el dictamen, ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, la deducción de personal doméstico nunca va a poder superar los 451.000 pesos en el año, el Exacto. valor del mínimo no imponible. Y respecto a la deducción por hijo, por ejemplo, que es una deducción personal, ahí aplica lo que dice la pregunta 3. Voy a acumular hasta renta de vengada de septiembre con la tabla del sistema anterior, y para octubre utilizo la tabla de enero, para noviembre utilizo la tabla Exacto. de febrero, y para diciembre, si lo pago en diciembre, uso la tabla de marzo. ¿Eh? Es decir, acumulado Si uno, hacemos la dos cuenta o menos. matemática, nunca vamos a superar lo anual. Exacto, así es, así es. Directores en relación de dependencia que son autónomos, ¿entran dentro de estos montos para retener ganancias? Para 2023 sí, para 2024 no. Ahora vamos a hablar qué pasa en 2024 con los directores. Ahora en 2 minutos. Sí. ¿Querés, Leandro, Leonel, perdóname, comenzar con 2024? Hay un par de Dale, preguntas más, pero si querés dale, ya... vamos a hacer el cierre de la charla con unos minutitos más para ver qué pasa en 2024. Entonces,
vuelvo a compartir presentación y vamos a hablar un poquitito de la ley 27725, sancionada ya por el Congreso, publicada en el Boletín Oficial. Una ley, como les dije, aplicable al periodo fiscal 2024, cambia absolutamente otra vez el sistema de tributación de la cuarta categoría. Olvídense ahora del particionado, todo lo que hablamos hace un rato, olvídenselo por un momento, porque el 2024 tiene otro sistema. No se ha derogado ni modificado el apartado de cuarta categoría. La cuarta categoría sigue vigente, plenamente vigente. Lo que se ha modificado es su mecánica de tributación. Entonces vamos a tener rentas de cuarta categoría de sueldos que puedan estar, vamos a hablar específicamente a las de sueldos, no las de autónomos, ¿no? Pero vamos a tener rentas de sueldos que puedan estar alcanzadas bajo un nuevo sistema que vamos a llamarlo impuesto cedular, o rentas que tengan que ir por el carril histórico, por el carril vigente históricamente, ¿sí? Que es renta de impuesto progresivo, tablas como hasta ahora acumuladas, ¿sí? Eh, este nuevo impuesto cedular, ¿sí? De alguna manera lo que hace, ¿cuál es el sentido de un impuesto cedular? El sentido de un impuesto cedular es no mezclar y no hacer una bolsa de gato como hace el impuesto a las ganancias, porque las tablas, las alícuotas del impuesto a las ganancias se aplican para todas las rentas de todas las categorías, no solamente para las de la cuarta categoría. Entonces, lo que hace la ley ahora es decir, bueno, mira, estas rentas específicas las voy a encapsular, las voy a guardar acá y voy a armar un sistema de determinación de renta totalmente distinto a todo el resto, ¿sí? Con deducciones propias, con una tabla propia, con un sistema de alícuotas propio, ¿sí? Es decir, es como una cápsula cerrada que no se vincula con todo el resto de rentas que pueda tener una persona. Este es el sentido. De alguna manera el objetivo allí será simplificarle la vida a los que liquidan el sueldo, porque si yo no tengo que considerar si tiene o no tiene personal, si tiene o no tiene un interés hipotecario, si tiene o no tiene hijo, qué sé yo, bueno, listo, ya está, me encapsulo y voy con lo que dice el apartado de impuesto cedular. El impuesto se llama impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros. Así se llama. Es un impuesto cedular sobre los mayores ingresos. ¿Y cuándo comienza a aplicar? Y bueno, va a comenzar a aplicar en la medida que se superen los 180 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es 15 salarios mínimos vitales y móviles por mes, ¿sí? Si uno divide por 12 los 180, y es la única deducción admitida del impuesto. Eh, este esquema de impuesto cedular, que ahora vamos a hacer un doble clic y vamos a mencionar algunas particularidades, no aplica para todos los muchachos que están acá. Y fíjense que en este listado de gente, que dice el excepto, aparecen, por ejemplo, haciendo referencia a la pregunta que apareció recién, los sueldos de los directores. Es decir, un director empleado no va a aplicar, no va a tener el impuesto cedular, va a ir por el sistema anterior. ¿Y cuál es el sistema anterior aplicable en 2024? Bueno, es un sistema de escala progresiva, en donde tendrán que declarar sus deducciones en el CIRADIC, eh, personal doméstico, intereses hipotecarios, si tienen hijos a cargo, cónyuge a cargo, lo que fuere, y en donde va a aplicar una escala progresiva acumulada como viene siendo históricamente el impuesto a las ganancias de cuarta categoría. ¿Sí? Que habrá que ver cuál es esa escala. Se supone que el proyecto de ley de presupuesto la va a aprobar con este incremento del 35 y que luego sobre eso se va a aplicar el RIPTE, ¿no? Que es el índice automático para la escala 2024. Eh, pero en definitiva, eh, los directores empleados, cuando me refiero a directores, me refiero a directores designados por acta de asamblea, ¿no? Que tengan cargo de director titular, ¿sí? Los directores tendrían que entrar por este sistema, el sueldo. Entonces, una pregunta que me han consultado varias veces, bueno, aumento el sueldo del director porque ya están parados por el piso del 1.980.000. Ojo, ¿sí? Porque eso ocurre para estos 3 meses, ¿sí? Que en donde estamos en un esquema de transición. El año que viene, en 2024, ya el director empleado pierde el piso de 15 salarios mínimos vitales y móviles. No lo va a tener, porque va a quedar excluido de este impuesto cedular, va a quedar excluido de ese beneficio, ¿sí? Y ya no tiene ni piso de tributación, ni tributación reducida, y va a entrar por un sistema pleno de tributación. ¿Sí? O sea, tendrá obviamente las deducciones clásicas, ¿no? Las del CIRADIC, podrá declarar lo de ropa indumentaria de trabajo, bueno, etcétera, etcétera, pero no va a tener
el piso de tributación como lo viene teniendo hasta ahora, desde el año 2021. Con lo cual, ese diría yo, es uno de los conceptos más importantes que tienen que llevarse de la charla del día de hoy respecto a lo que va a ser el 2024. Año 2024 que todavía al día de hoy no tenemos una reglamentación, solamente tenemos la ley 27725. Hay que esperar ahora que aparezca el decreto reglamentario de esta ley y la resolución de AFIP que modifica a la resolución 4003, modificando precisamente, valga la redundancia, el régimen de retención de impuesto a las ganancias de cuarta categoría para el año 2024. Esta es la tabla que dice que se va a aplicar para determinar el impuesto cedular. Es decir, aquellos que sean empleados jerárquicos, que no sean directores, por ejemplo, que no tengan una designación por acta, o empleados con altos salarios, que superen los 180 salarios mínimos vitales y móviles en el año, van a tributar a esta escala, ¿sí? Que va de 0 a 84 salarios mínimos vitales y va de una escala del 27 al 35%, ¿sí? Una escala obviamente que se va a actualizar, ¿sí? ¿Cuál es el salario mínimo vital y móvil que se va a tomar? Es decir, todo donde ustedes ven la palabra SMBM, es decir, todo donde ven la palabrita salario mínimo vital y móvil, el que se va a tomar es el vigente el 1 de enero de 2024. Pero en el mes de julio se va a actualizar todo el año al 1 de julio de 2024. Quiere decir que el primer semestre va a tener una liquidación provisoria, vamos a decirlo así, porque se va a liquidar todo en base a los valores de enero, y en el mes de julio se actualiza todo el año con el valor de julio. Y todo el año 2024, de acuerdo a lo que dice la ley, si es que no cambia nada en el medio del 2024, pero de acuerdo a lo que dice la ley, todo el año 2024 quedaría eh, determinado en base al salario mínimo vital y móvil de julio, ¿sí? A ese valor base se va a referir tanto la tabla como el mínimo de la deducción. Y fíjense, y este es tal vez el punto más novedoso de este impuesto cedular, fíjense que la única deducción admitida en el impuesto cedular es este mínimo de los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, y aclara y resalta la ley, no podrá deducirse ningún otro concepto que autorice la ley. Acá ya se ha generado mucho debate en la doctrina y con otros tributaristas e incluso con la gente, con funcionarios, de qué es lo que, cómo se va a aplicar este artículo de que no podrá deducirse ningún otro concepto que autorice la ley, dice. Entonces, primer punto. Si no hay ningún otro concepto ¿cuáles son los conceptos que autoriza la ley? Porque ahí es donde me parece que puede haber algún matiz de interpretación. La ley lo que buscó, el espíritu que buscó la ley es que no haya nada que se pueda ser deducido salvo estos 180 salarios. Nada significa nada. Significa, por ejemplo, que no se tomaría el aporte jubilatorio, no se tomaría el aporte obligatorio de obra social. Es decir, pasaríamos a un esquema de un impuesto al ingreso. Es decir, en donde yo digo, bueno, agarro los salarios brutos, le deduzco los 15 salarios mínimos vitales y móviles de ese mes y le aplico la tabla que están viendo acá. Bien simple, ¿sí? Desde el punto de vista del liquidador, un lujo, Disney. Desde el punto de vista del empleado, bueno, se pierden deducciones, porque la ley me dice, no tomás ninguna de la ley, tomás solamente esta. Y ahora el piso dejó de ser piso, ahora no es un mínimo exento, no es que cuando yo lo paso, eh, tributo por todo, no, pasa a ser un mínimo no imponible, es decir, lo resto siempre. Es de alguna manera una deducción ganada para todos los que entran dentro de las rentas de cuarta categoría, dentro de los que entran dentro de este impuesto cedular, ¿sí? Entonces, siempre voy a restar los 15 salarios todos los meses, ¿sí? Y lo que exceda el valor de los 15 salarios es lo que estará alcanzado bajo esta tabla que está acá. ¿Qué se está discutiendo al día de hoy? Bueno, si hay algunas deducciones en donde sí me van a dejar cargar el CIRADIC, me van a dejar cargar el 572 web, porque la ley habla de las que autoriza esta ley. ¿Cuál es esta ley? La ley de impuesto a las ganancias. Y por ejemplo, si uno se va a la técnica legislativa, la deducción de personal doméstico está autorizada por otra ley, no por la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? De hecho, si uno lo busca en la ley de impuesto a las ganancias, no lo vas a encontrar, ¿sí? Entonces, ahí se está planteando la posibilidad de que a los que están en el impuesto cedular se les permita cargar la deducción de personal doméstico también, en adición a esta de los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales.
Pero es algo que se está ahora mismo en discusión y que tendremos que ver si la reglamentación de esta ley lo contempla. Así como también, por ejemplo, los aportes jubilatorios o los aportes de SGR, que ahí tenemos otro problema, que es que si bien son deducciones que están autorizadas por otras leyes, están, esas sí, las que acabo de decir recién, están explícitamente mencionadas en la ley de impuesto a las ganancias, con lo cual ahí ya, bueno, no es tan literal con lo que dice este artículo, digamos, ¿no? Que dice, porque es un concepto que también está autorizado explícitamente, literalmente por la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, ahí es donde me parece que la reglamentación nos deberá dar luz respecto a qué deducciones vamos a tomar en este impuesto cedular, pero insisto, me parece que el espíritu de todo esto fue simplificar, decir, bueno, me olvido del CIRADIC, me olvido de todas las deducciones que tiene la ley, tomo los 180 salarios y se acabó. ¿Sí? Dividió 12, ¿no? Sería 15 salarios por mes y se acabó la historia. Bueno, eh, bueno, lo dijimos hace un ratito, el valor del mínimo, del salario mínimo vital y móvil va a ser el vigente al comienzo de cada periodo fiscal anual y se actualizará solo una vez al año con el valor base julio. ¿Sí? Con lo cual todo lo retenido en el primer semestre se va a ajustar a ese valor base julio. Se incrementa en 22% el valor de los 180 salarios mínimos para lo que se llama zona patagónica, ¿sí? Que esto pasa lo mismo, históricamente ha pasado lo mismo con el tema de las deducciones personales para quienes trabajan en esta zona. Y como les dije hace un rato, se derogan los pisos de tributación en el esquema global. Es decir, el director empleado, por ejemplo, que no entra en este sistema de impuesto cedular en el año 2024, pierde el beneficio de los 15 salarios mínimos vitales y móviles para el 2024. No lo tiene. ¿Sí? Sí, obviamente conserva las deducciones clásicas, el mínimo no imponible, la deducción incrementada clásica de 4,8 veces mínimo no imponible de empleados en relación de dependencia, carga de familia, bueno, todas las clásicas esas las va a tener que informar algunas por el CIRADIC, pero no va a tener este mínimo nuevo de 180 salarios. ¿Sí? Y va a tener un esquema de tributación global, con lo cual no va a aplicar tampoco esta tabla. ¿Sí? Esta tabla no se va a aplicar a los directores empleados, precisamente se va a aplicar la del impuesto clásico, digamos, ¿no? La del impuesto progresivo global. Bueno, creo que hasta acá lo que les quería contar del año 2024, que es poco por ahora, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, Así que bueno, quedo abierto ahí a las preguntas que puedan surgir. Mayra pregunta si podemos repetir a quiénes alcanza el impuesto Sí, cedular. sí, 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 desde ya, perdón si fui medio rápido. Acá lo tenemos. ¿A quiénes alcanza? A todas las rentas de los artículos 82, incisos A, B y C, esto es cargos públicos, sueldos y jubilaciones, excepto las que están acá en esta filmina. ¿Sí? Es decir, abarca a todos los sueldos, a todas las jubilaciones, a todos los sueldos de cargos públicos, salvo los que están acá. Cargos públicos de empleados magistrados del Poder Judicial que se hayan incorporado a partir del 2017, quienes se desempeñen como secretario de Estado, diputados, senadores, sueldos de directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, fundaciones, asociaciones y cooperativas, y consejeros de sociedades cooperativas. Y también rentas vitalicias o asignaciones de presidente y vicepresidente de la Nación. Todos esos no entran en el impuesto cedular, entran en el esquema anterior. ¿Sí? El resto, todos los del 82A, B y C de la ley de impuesto a las ganancias, entran acá. Bien. Lucas dice, ¿qué pasa si una persona cobra sueldos en una sociedad A y es directora en otra sociedad B, cobrando honorarios? ¿Pierde el beneficio del impuesto cedular en el cobro del sueldo de la sociedad A? La consulta apunta a, si es directora en una sociedad, no puede tomar el mínimo exento de 1.900.000 de sueldo en alguna sociedad donde no es director. Excelente pregunta. Y de hecho se la he elevado a gente de AFIP. Eh, Excelente pregunta. La va a tener que responder la reglamentación, pero ¿qué es lo que creo que va a terminar ocurriendo? Y esto es una opinión, insisto, sin la reglamentación en la mesa. Eh, Vamos a tener convivencia de los esquemas. Entonces, creo que lo más razonable sería que por su renta de director tribute bajo el esquema global,
digamos, y por su renta de sueldo, digamos, que no es por cargo directivo, digamos, tribute por el impuesto cedular, ¿sí? Pero que ahí no voy a poder acumular las rentas. En esa suerte de pluriempleo que yo tengo, no puedo acumular las rentas porque las rentas se tributan por sistemas distintos. Yo voy a poder acumular las rentas en la medida de que vayan por el mismo sistema. Si yo tengo rentas que van, vamos a suponer que tengo tres trabajos, dos que van por impuesto cedular y uno que va por renta global. Bueno, los de renta cedular se van a poder acumular a los efectos del cálculo de la retención y los de renta global no, porque precisamente estos tienen deducciones que acá no están. Entonces, me parece que ahí van a convivir los dos sistemas, ¿sí? Dependiendo del tipo de renta que esté percibiendo. Es lo que creo que yo que va a pasar, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo que va a pasar. Sí, Lo que digo tenemos es que que es lo esperar que la me parece que va a ocurrir. reglamentación para sacarnos estas dudas. Sí. Lelia consulta si un vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por acta tributa con la liquidación histórica o con el nuevo impuesto cedular. ¿Cómo? Un presidente designado por acta Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por acta. tributa por impuesto global en el 2024. Pierde el mínimo de los salarios. Perfecto. Marcelo consulta qué pasa con la deducción por la compra de moneda extranjera. Lo dijimos hace un ratito. Recuerden que las percepciones de impuesto por moneda extranjera son deducciones de impuesto, no de base. Con lo cual pasa lo mismo que todos los otros años. Yo termino el año, ahí el CIRADIC se me va a habilitar para cargar las percepciones y del impuesto anual que yo determine del 2023, que va a ser con esa suma rara de lo que hice hasta septiembre, lo que hice después de octubre a diciembre, que bueno, yo determino el impuesto anual y a ese impuesto anual le voy a restar esas percepciones. O sea, nunca el empleador me va a devolver más de lo que me ha retenido en el año, ¿sí? O de lo que le da el impuesto anual, ¿sí? Recuerden que si yo tengo más percepciones que impuesto anual, el empleador me devuelve hasta el tope de lo que da el impuesto de cuarta categoría y la diferencia la tendré que pedir a la FIP. Daniel consulta si el promedio del segundo semestre es menor a los 1.980.000, pero si el SAC da, por ejemplo, 1.000.000, ¿cómo se calcula la parte grabada del SAC? 10.000 pesos. O sea, recuerden que estamos hablando de 2023, segundo semestre. La exención del SAC tiene un tope de 990.000 pesos, es decir, que es la mitad del 1.980.000 en tope Ah, cuantitativo. Entonces, si yo tengo un SAC pagado de 1.000.000, hay 10.000 pesos, ¿sí? Que me van a quedar grabados. es lo mismo que pasó con diferentes montos, pero en el primer semestre. 10.000 pesos de valor bruto, ¿no? A eso le aplicarán las deducciones correspondientes a esos 10.000 pesos. Para el año 2024, si el empleado cobra el bono anual en febrero, ¿le debo prorratear y sumar esa parte al salario mensual para el cálculo de saber si está grabado o no en el impuesto cedular? Yo creo que ahí vamos a tener que ver qué va a decir ahora la resolución nueva 4003. Insisto, todavía no está reglamentado el esquema de retención de AFIP, digamos, por AFIP no está reglamentado el esquema de retención de este impuesto cedular. O sea, tenemos, leía una pregunta ahí al pasar, creo que de Mayra, que decía, che, esto es un proyecto, ¿no? No, no es un proyecto. Esto es una ley aprobada por Es el una ley. Congreso. Hay una ley publicada, aprobada por el Congreso, ley 27725, publicada en el Boletín Oficial. Así que todo lo que acabamos de hablar ya es ley para el 2024. Lo que Exacto. falta es decreto reglamentario y resolución de AFIP que reglamente el régimen de retención. Que creo que va a venir después del 10 de diciembre, ¿no? Porque. Sí, 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 muy probablemente. Sí, sí, sí. O por ahí 30 de diciembre, nosotros Sí, brindando, ahí pum, aparece la sí. resolución nueva. Vaya uno a saber, pero bueno. Vamos con las últimas preguntas. Diego nos plantea otro escenario, que de vuelta es largo. No sé si es el mismo que copió Diego o es uno distinto. Lo voy a leer, ustedes me dirán. Empleado cuyo sueldo de vengado octubre 2023, percibido noviembre 2023, asciende a 1.900.000 y por lo tanto estaría exento del tributo por no superar el tope de 15 salarios mínimos vitales inmóviles. Ahora bien, en el mes noviembre 2023, junto con su sueldo de vengado en octubre de 2023, percibe un ajuste retroactivo sobre Ujú. su sueldo de vengado en septiembre de 2023. Si se adiciona el ajuste retroactivo a su sueldo de vengado en octubre de 2023, sí supera los 15 salarios mínimos vitales inmóviles. Entonces la consulta es,
Debería imputarse ese ajuste retroactivo a la liquidación anual 2023 con aplicación de escalas enero-septiembre 2023, exteriorizarse en abril 2024, o deberá adicionarse su sueldo devengado en octubre 2023 y tributar con la escala aplicable según decreto 473 del 2023 por superar el tope de los 15 salarios mínimos vitalicios. Diego, respecto a ajustes retroactivos, mirá la pregunta 6 del dictamen. No la vimos en la charla, pero habla de eso. Mirá la pregunta 6 del dictamen del Sí. 12 de octubre, que Así dice tiene que una hay. fantasía que nosotros podemos ir y venir con la liquidación como querramos. Pero bueno, Sí, ahí plantea ahí lo una aclara perfecto. a opción del trabajador, uno podría imputar el 100% de la renta retroactiva al momento de la percepción o reliquidar para atrás. O sea, eso es un poco lo que plantea la FIP. Eh, es la respuesta Imposible que de hay de la llevar a la autoridad. práctica. Pero bueno, es la respuesta que hay de la autoridad fiscal. Después veremos los términos prácticos, pero miren la pregunta 6, ¿sí? Sandra acá dice, para los cálculos de octubre a diciembre, voy acumulando la ganancia del mes anterior y determinando los montos acumulados de las deducciones, pero el impuesto resultante no se acumula con el retenido en el periodo anterior. O El periodo sea, anterior no me imagino que genera... está hablando hasta Sí, septiembre. No, a ver, vos tenés un cálculo acumulado hasta septiembre, que viste que con la tabla de septiembre vos tenés una tabla acumulada de 9 meses, se calcula el impuesto acumulado, se le resta lo que retuviste acumulado el mes anterior y eso te da la retención del mes. Ese sistema de acumulación es hasta septiembre. Ahora, el esquema nuevo de octubre vuelve restartea la acumulación. Entonces digo, bueno, ok, octubre no tiene acumulación, porque es la tabla de octubre. La tabla de noviembre tiene 2 meses de acumulación, entonces ahí sí voy a tener un impuesto acumulado a noviembre, le resto lo que retuve en el mes de octubre y me da el impuesto de noviembre. Claro, Y lo mismo si pago diciembre en diciembre, devengado diciembre pagado en diciembre, voy a usar la tabla de 3 meses. Tengo un impuesto acumulado de 3 meses, le resto lo que retuve en los 2 meses anteriores y me da el impuesto de diciembre. ¿Sí? Así funciona. Es como que se restartea, se reinicia el, el el- el año. cálculo acumulado. El año, sí. Es como que hay dos hace una, años en las tablas. hace una aclaración, Sandra. Dice, o sea, no genera devolución en caso que dé un importe menor o por alguna eventualidad no tenga retención. No, no, sí, 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 puede llegar a haber una devolución, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, Devolución, perdón, devolución va a tener en noviembre en todo caso, claro, que acumuló octubre, exacto, ¿sí? exacto. Pero Eh, no con lo relacionado hasta septiembre. Con lo relacionado hasta septiembre se frenó ahí y ahí se frenó el cálculo y hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo el cálculo del impuesto en octubre. exacto. Es decir, yo tengo un impuesto por las rentas devengadas hasta septiembre que se terminó. Ya está. Me Este es olvidé. Hasta fin me de año, olvidé. hasta el año Y que viene me ahora olvido. arrancó, es como que arrancó un año nuevo, lo tienen que pensar así. Es como que arrancó un Exacto. año nuevo de 3 meses. ¿Sí? Entonces el primer mes es octubre, devengado octubre. Bien, clarísimo. Bueno, ha sido una charla larga con muchas consultas, con mucha información. Creo que siempre lo dije también las otras veces que Leonel estuvo con nosotros. La verdad es que me abruma la cantidad de conocimiento que tienen en la materia donde claramente yo no conozco demasiado. Escucharlos hablar es fantástico porque tienen tantas aristas todos los temas bueno, nada, que me sorprende mucho. Así que les agradezco un montón de que hayan estado con nosotros. Hay mucha gente que preguntaba si la charla iba a quedar en algún lado por parte del estudio. Ahí les estoy dejando el canal de YouTube donde la charla se va a cargar. También les quiero dejar el link para el blog de novedades. Ahí van a ver novedades de derecho laboral, si bien hoy tocamos un tema que tiene que ver más con contabilidad y con sueldos, pero también tiene que ver con esto. Así que, bueno, de mi parte, simplemente les quiero agradecer por haber estado con nosotros una vez más. Y voy a dejar para los comentarios finales a Leonel y a Sonia para que cierren como les Sí, parezca. sí, simplemente agradecerte, Federico, a la gente del estudio Mauret por la convocatoria. Ahí Marisol también les está dejando nuestro mail de la Escuela de Negocios de SMS, escuela de negocios @smslatam.com, donde pueden canalizar Perfecto. dudas desde SMS y también en conjunto con el estudio Mauret. Estamos también trabajando en cursos de capacitación para empresas. Estamos trabajando en un curso de capacitación en donde vamos a ofrecer a los empleados de las
empresas un poco de luz respecto a este tema, a cómo está cerrando el año y qué es lo que se viene. Así que van a seguir surgiendo bastantes dudas, así que siéntanse libres obviamente de contactarnos y bueno, espero que hayamos aportado un poquito de claridad dentro de este esquema Un poquito bastante de claridad. nebuloso que tenemos. Para mí es un placer poder participar de este tipo de charlas y bueno, agradecer nuevamente a la Escuela de Negocios de SMS por la convocatoria y a Federico en particular por la convocatoria del Estudio Mourete. Bueno, de mi No sé eso. parte adhiero todo lo que dice Leo y la verdad que, bueno, es muy importante estar cerca de los colaboradores en este momento, los que estamos de este lado liquidando sueldos. Sabemos que es muy complicado y bueno, tratemos de hacer lo mejor posible para nuestros colaboradores, bueno, junto con la situación del país, estamos todos en la misma. Así que, bueno, apóyense en nosotros para lo que necesiten, tienen nuestros contactos y bueno, muchísimas gracias por todo.